Hola amigos, bienvenidos a Qué Delicias, el canal donde podrás encontrar fáciles, variadas y deliciosas recetas. Es por eso que te invito a que te suscribas, des like y actives la campanita de notificaciones. Hoy vamos a estar preparando un delicioso lomo de cerdo que estoy segura que te va a encantar. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 1 kilo de lomo de cerdo, 4 cucharadas de aceite de oliva, una cebolla mediana, una cucharada de ajo picado, media cucharada de orégano, una cucharadita de pimienta, un cuarto de pimentón grande, una taza de jugo de naranja, 4 cucharadas de salsa inglesa, una cucharada de mostaza y 2 cucharaditas de sal. Lo primero que haremos será preparar el aderezo que le vamos a colocar a nuestra carne de cerdo. En un recipiente colocamos el aceite de oliva, la salsa inglesa, el ajo picadito, agregamos la mostaza, la pimienta, el orégano y nuestro jugo de naranja. Les recomiendo que usen jugo de naranja natural porque queda muchísimo mejor. Removemos un poco. Cada ingrediente de este aderezo tiene un sabor particular, pero juntos van a hacer que nuestro cerdo quede con un sabor espectacular. Le agregamos la sal y removemos un poco más y ya tenemos listo nuestro aderezo. Lo primero que haré será tomar el lomo y yo quise hacerle unos pequeños cortes para ayudar a que se cocine más rápido y a la vez nuestra carne absorba mucho mejor el aderezo que le vamos a colocar. Tantas veces que deseamos compartir con amigos, con la familia y no sabemos qué cocinar, algo diferente, algo que quede rico, algo que les guste. Bueno, esta receta te la recomiendo de verdad porque es una receta que no tiene ningún tipo de complicaciones y queda deliciosa de verdad. Vamos a colocar nuestro aderezo a la carne y vamos a tratar de que quede totalmente impregnada para que así comience a recibir todos esos sabores que hemos mezclado aquí en esta salsa. Esto es algo que lo pueden hacer unas 2 o 3 horas antes, preferiblemente, o si lo quieren preparar un día antes y refrigerarlo, mucho mejor. Esta salsa que hemos hecho no solamente se le coloca al lomo de cerdo, también es recomendada para la pierna o pernil, como le llamamos en mi país. Acá le voy a colocar también el trozo de pimentón y la cebolla que tenemos por acá. Y vamos a taparlo con un papel aluminio y yo lo voy a llevar a la nevera por unas 3 horas aproximadamente. Ya han pasado 3 horas y le voy a colocar acá la ramita de romero fresco
que le va a dar un toque especial. Y yo coloqué acá también el pimentón y la cebolla. Esto lo vamos a llevar al horno por 1 hora y 30 minutos a 150 grados para asegurarnos de que quede bien cocido. Bien, ya está listo nuestro lomo. Yo le quité el papel aluminio y le aumenté la temperatura a mi horno a 275 grados centígrados por 10 minutos aproximadamente para que se dorara un poco. Todo este jugo con estos vegetales yo los voy a licuar para tener una salsa para colocar encima de nuestra carne. Bueno amigos, llegó la hora de disfrutar de este delicioso plato. Vamos a colocarle un poco de salsa encima, así. Al principio pensé que iba a ser necesario espesar la salsa, pero en realidad no hizo falta. Quedó espesita solo licuando todo. Esta vez lo acompañé con un puré de papas y vegetales y la combinación fue perfecta, de verdad. Espero que hayas disfrutado con nosotros este video. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like y actives la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.